Pablo no era fariseo. Pienso que las personas que afirman que Pablo supuestamente era fariseo lo dicen sin realmente conocer el pensamiento fariseo. Yo les voy a aclarar este tema porque yo personalmente soy un judío ortodoxo y por eso conozco el pensamiento fariseo más en profundidad. Les voy a mostrar algunas de las pruebas que muestran que Pablo no era fariseo, pero antes me gustaría hacer un comentario sobre este mito de que supuestamente Pablo perseguía cristianos y terminó convirtiéndose al cristianismo. Señores, ¿qué hacía Pablo persiguiendo cristianos? Esto no tiene ningún sentido ni a nivel histórico ni a nivel teológico, porque los fariseos no perseguían cristianos. De hecho, los cristianos ni siquiera eran considerados una amenaza para el judaísmo durante el siglo I y el siglo II. En el Talmud de Jerusalén, donde están registrados todos los debates y confrontaciones teológicas de los fariseos, no se menciona en absoluto a los cristianos en los debates del siglo I. Los que sí se mencionan eran a los samaritanos. Contra los samaritanos sí hubo persecuciones y debates en esa época, pero el cristianismo era una religión que desde el principio fue una minoría que se desprendió del judaísmo y que no representaba ningún reto para los judíos del siglo I y del siglo II. Los judíos en ese entonces tenían problemas muchísimo mayores que interesarse en minorías helenizadas asentadas en Turquía, en Damasco, y basta con leer las fuentes y documentaciones históricas del siglo I para darse cuenta de esto. Ahora, para que vean que no tiene ningún sentido eso de que Pablo supuestamente era un fariseo que perseguía cristianos, pregúntense, ¿qué hacía Pablo en Damasco trabajando para el gran sacerdote? En Hechos Apóstoles 9 de 1 y 2, en 9:14, en Hechos 22:5, dice que Pablo, él afirma que los sacerdotes le dieron la autorización para perseguir cristianos en Damasco. Señores, los sacerdotes en esta época eran saduceos. Los saduceos y los fariseos eran facciones adversarias. Los saduceos, de hecho, perseguían fariseos. Hay documentación histórica de Flavio Josefo, de las Cuevas de Qumrán, donde cuenta que Alejandro Janeo y los saduceos asesinaron a 6.000 fariseos en cruces, los crucificaron. Entonces decir que un fariseo, hijo de fariseos, trabajara para el gran sacerdote saduceo persiguiendo cristianos, es como decir que un misionero cristiano trabaja para la hermandad musulmana persiguiendo pastafarianos. Simplemente no encaja. Además, ¿qué autoridad iban a tener los sacerdotes de Jerusalén en Damasco? Ninguna. Es que ni siquiera Rabán Gamliel, que fue una de las más grandes eminencias entre los fariseos de la época, ni siquiera a él le importaba ese tema de perseguir los cristianos. Incluso lo dice el Nuevo Testamento, siendo que la Biblia cristiana, a propósito, es uno de los textos más hostiles contra los fariseos. Dice en Hechos 5:38 que cuando le traen a Pedro, al Rabán Gamliel, ¿qué dice Rabán Gamliel? Dejen a estos hombres en paz, porque realmente no, a los fariseos no les interesaba perseguir a los cristianos. Entonces, este relato de que Pablo supuestamente perseguía cristianos y era fariseo, yo lo pondría en duda para no decir que es una mentira.